Las estrellas titilaban como fuego helado sobre la capital de Yerlon cuando Cera descendió de la plataforma de cristalina. Sus botas resonaron suavemente contra la plaza de baldosas de obsidiana, que reflejaba el brillante horizonte de la ciudad tras ella. Para cualquier transeúnte, parecía una noble center más, alta, elegante, con piel lavanda y marcas plateadas que cambiaban con sus emociones. Pero en su interior, Cera se deshacía. Era su quinta negativa oficial. 5 pretendientes de las altas casas habían revisado sus credenciales, su maestría en ingeniería estelar, su impecable perfil genético, su posición en la Academia Real. Y los 5 la habían rechazado, cortésmente, respetuosamente, de manera formal, pero rechazado al fin. Es emocionalmente inestable, había oído susurrar a uno de los pretendientes. Está demasiado apegada a la literatura antigua de la Tierra, había dicho otro. Nubla su lógica. El peor simplemente se había reído. Me preguntó si me gustaban los atardeceres, como si eso fuera algo que a un center le importara. La suya era una sociedad de función, de lógica, de roles estrictos y compatibilidad genética. Las emociones profundas, impredecibles, humanas, se consideraban un lastre. Cera siempre se había sentido una extraña, y ahora lo era. A su edad, aún sin vínculo, se acercaba a lo que los center llamaban la singularidad terminal, el punto tras el cual la mayoría de los individuos eran excluidos de la consideración reproductiva y reasignados a colonias remotas. Cera preferiría flotar hacia un agujero negro. Su aerocoche zumbaba silenciosamente mientras introducía las coordenadas manualmente, algo que disfrutaba hacer a pesar de la automatización de la IA del sistema. No regresó a casa. En cambio, voló directamente a la estación Lara, un puesto orbital donde ocasionalmente se veían diplomáticos terrestres. Humanos, emocionales, primitivos, pero fascinantes. Cera había pasado años estudiando en secreto medios antiguos de la Tierra, no por diplomacia ni estrategia, sino por consuelo. Poesía, canciones, novelas. Su arte palpitaba con algo que la cultura center carecía: calidez, besos, desamor. Y tal vez por eso lo notó. El extraño humano. Él estaba sentado solo en el salón común, con una taza humeante en la mano. Alto para un humano, de hombros anchos, piel bronceada por el sol y ojos cansados. Miraba por el panel de observación de la estación como si intentara recordar algo que había perdido en las estrellas. Cera se quedó mirándolo un momento de más. Él lo notó. ¿Vas a mirar todo el día o te vas a sentar? Sus mejillas se tiñeron de plata, un rubor center, y se sentó, aferrando instintivamente su banda traductora. Él no parecía molesto, de hecho, sonrió. No eres como los demás, dijo. ¿Y tú cómo lo sabes?, preguntó ella, con la voz cortante. Porque no miran fijamente y, desde luego, no se sonrojan. El silencio se extendió entre ellos, cómodo y extraño. Se presentó como el capitán Elías Monroe, un terraformador convertido en diplomático. Había servido en el borde exterior, perdido camaradas, aprendido el idioma center desde cero. Eres muy directo, dijo ella. Tú eres muy alienígena, respondió él, sonriendo, pero en el buen sentido. Cera se encontró riendo genuinamente por primera vez en años. Hablaron durante horas, sobre la Tierra, sobre poesía. Él citó a Shakespeare. Ella recitó cálculo orbital center en forma de haiku. En algún punto entre un debate sobre la ética de los hijos de IA y un chocolate compartido, Cera sintió un dolor en el pecho. No era dolor, era algo más, algo aterrador. No durmió esa noche. En cambio, observó la Tierra desde el borde de la estación, recordando como Elías había dicho, no tienes que ganarte el ser amada. La propuesta. Pasaron semanas. Se encontraban todos los días, discutían. Ella le mostró cómo manipular campos de gravitones. Él le enseñó a hacer tortitas. La conexión se profundizó de formas que ella no podía cuantificar. Pero ella era center, el humano, y sus sociedades no se mezclaban. Era impensable. La reproducción era imposible sin intervención. El consejo genético nunca permitiría una unión formal. Ella sería exiliada socialmente, despojada de su título. Pero la idea de no volver a verlo era mucho peor. El 31º día, bajo el crepúsculo artificial del entorno simulado de la estación Lara, Cera estaba junto a Elías, con el corazón acelerado. Él lo notó. ¿Estás bien? No,
dijo ella. Él comenzó a hablar, pero ella lo interrumpió. He sido rechazada por cada pareja adecuada de mi especie, no porque sea inadecuada, sino porque soy diferente. Me dicen que mis emociones son peligrosas, mis intereses ilógicos, mis deseos arcaicos. Dio un paso más cerca. Y, sin embargo, tú, humano caótico e impredecible, me ves. No como un riesgo, no como una carga, solo a mí. Elías parpadeó, sorprendido. Cera respiró hondo y formuló la pregunta que le aterraba decir en voz alta. ¿Quieres ser mi esposo? Silencio. Largo, sin aliento, extendiéndose por las estrellas. Entonces Elías rió, una risa cálida y plena que resonó en el corredor metálico. Dio un paso adelante, acariciando su mejilla. «Estás loca», dijo suavemente. Cera bajó la mirada. «Y nunca he deseado nada más», añadió él. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de fuego. «Sí», dijo. «Que Dios me ayude, sí». La resistencia. El revuelo fue inmediato. La familia de Cera la repudió. Las altas casas le despojaron de su título y acceso a la investigación. Sus laboratorios fueron confiscados, sus subvenciones canceladas. Se convirtió en una paria de la noche a la mañana. Elías enfrentó sus propias batallas. El cuerpo diplomático terrestre le advirtió que un enredo íntimo con una especie alienígena podría perturbar las negociaciones de tratados. Pero no les importó. Se casaron discretamente en la estación, con solo 2 drones de IA rebeldes y un biólogo Lari, que lloró durante toda la ceremonia, como testigos. La noticia se extendió rápidamente. Primero fue burla, luego se convirtió en miedo. ¿Una Center y un humano juntos? ¿Qué significaría su unión? ¿Qué cambiaría? Cera y Elías se convirtieron en símbolos, no de rebelión, sino de posibilidad. Las antiguas reglas rígidas de ambas civilizaciones comenzaron a resquebrajarse. Los Center más jóvenes, curiosos y audaces, empezaron a cuestionar la lógica de los emparejamientos sin amor. Los humanos, durante mucho tiempo subordinados en la política interestelar, encontraron su voz en la rebeldía de Elías. Y luego llegó la niña. No nacida, sino diseñada. Cera había estudiado genética durante años. Con el ADN de Elías y la tecnología CRISPR de plegado cuántico, crearon un embrión viable que mezclaba la resiliencia humana con el intelecto Center. La primera de su clase. Una niña. La llamaron Solara, por el sol que Elías extrañaba y el futuro que Cera se atrevía a imaginar. El punto de inflexión. El Consejo Genético intentó apoderarse de Solara, alegando que era una amenaza, una anomalía, un error. Cera se negó. Elías permaneció a su lado, desafiándolos a venir. Entonces ocurrió algo inesperado. La gente los apoyó. En colonias y mundos centrales, las voces se alzaron. No solo amantes, sino pensadores, artistas, personas cansadas de ser medidas por sistemas fríos. La historia de Cera, su historia, se convirtió en un grito de guerra, una revolución de empatía. Una ola de reforma cultural arrasó los mundos Center. La inteligencia emocional se añadió a los currículos. El matrimonio se volvió opcional, no obligatorio. Las uniones entre especies, antes prohibidas, obtuvieron reconocimiento legal. Solara, aún niña, se convirtió en un símbolo de esperanza, no de perfección, no de pureza, solo de potencial. El ocaso. Pasaron los años. Las estrellas no cambiaron, pero las personas sí. Cera regresó a su ciudad natal, no como noble, sino como oradora. Habló ante miles, compartiendo su viaje, sin buscar ya la aprobación.